Quiero agradecer muchísimo a Consuelo Sánchez que se quede con nosotros en lo que se quedó en los micrófonos, porque hay preguntas de la audiencia y además Adriana Arroyo tiene otras más y seguramente yo también. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues un gusto. La primera pregunta que nos hace la audiencia es: ¿cuál es el concepto de persona que tú tienes? ¿De persona yo? No, de persona indígena. ¿Qué pienso yo de la persona indígena? Sí, yo creo que esa es la pregunta. Pues pues es una persona como cualquiera de nosotros. Lo que tienen es una cultura diferente a la nuestra. Y es tan importante y nos aportan tanto la cultura de otros pueblos, de otras personas que pertenecen a una colectividad. Si hablamos de persona indígena, pues esa persona indígena generalmente pues, forma parte de un pueblo, de una colectividad, y su identidad se ha ido formando a partir de esa pertenencia a esa colectividad. Y lo que esa persona se considere como indígena, pues tiene que ver con su vínculo, con su colectividad. Y yo la respeto muchísimo. A mí me parece, además, que es una riqueza del país la presencia de los pueblos indígenas. Y lo que habría que identificar es, a lo mejor en términos antropológicos y quizás sociológicos, es cuál es la diferencia entre las comunidades. O sea, están las comunidades indígenas, pero no quiere decir que no haya otras comunidades, ¿no? Ajá. Bueno, hay una diversidad de pueblos indígenas y cada uno de ellos es diferente. Están los zapotecos, los mijes, guaves, yaquis, nahuas de Morelos, de la Ciudad de México, etc. Y cada uno de ellos tiene su propia cultura, tradiciones, creencias, formas de organización político-social, etc. Pero ¿qué es lo que hace comunidad? ¿Qué es lo que forma la comunidad como un concepto social? Bueno, por ejemplo, si hablamos para el caso de los pueblos indígenas, implica un compromiso con la comunidad, de que los individuos, cada uno de los individuos, se sientan comprometidos con la colectividad, ¿sí? Si se rompe ese vínculo del individuo con la colectividad, se rompe la comunidad. Lo que tú nos estás queriendo decir en términos llanos, para los que no son sociólogos ni antropólogos, es que primero es la comunidad, primero es el compromiso individual con los demás y con las costumbres, con la idiosincrasia de ese lugar, y luego es lo que satisfacer mi necesidad individual. No, está relacionada. Está relacionada. Es decir, mi identidad, si yo pertenezco a una comunidad X, por ejemplo, pues yo soy mestiza, pertenezco a una comunidad, mi identidad se ha construido a partir de mi pertenencia a esa colectividad. Y la de los pueblos indígenas, pues su identidad individual tiene que ver mucho con su pertenencia a esa colectividad colectiva, cultural, ¿no? Su identidad, pero allá tenemos una identidad colectiva y al mismo tiempo individual. Y ese individuo al mismo tiempo se vincula, o sea, la colectividad tiene que ver con esta relación del individuo con la colectividad. No es primero uno otro, sino es como dialéctico. Esta relación entre el individuo y la comunidad, ¿no? Adrián, seguro tendrás otras preguntas para Consuelo. Bueno, sí, procuraré hacer preguntas menos profundas. Mira, yo tengo esta preocupación. De repente, decimos, somos de izquierda porque estamos del lado de la justicia, porque estamos en contra de los privilegios y en contra de la marginación y a favor de los pueblos indígenas, los afromexicanos, afrodescendientes, las comunidades orientales, todo lo que ha llegado a México y todos nuestros indígenas. Sin embargo, en la izquierda siento yo que puede haber cierta contradicción, porque hay gente que cree que ser de izquierda es tener una ideología marxista así muy ortodoxa, digamos, ¿no? Existe este debate en la izquierda, ¿cómo debería de ver la izquierda la multinacionalidad de nuestro país? Bueno, en la izquierda marxista incluso se dio un debate importantísimo en nuestros padres fundadores. Incluso en la revolución rusa,
ahí el tema de las nacionalidades era importantísimo, porque lo que era el ese sí es imperio, multicultural. Exacto. Entonces la discusión sobre la cuestión de la etnicidad, multinacionalidad, fue importantísimo. Generó todo un debate de parte de Lenin y de todos los bolcheviques, Rosa Luxemburgo, etcétera, y ahí se planteó una solución y se creó, por eso se establecieron los derechos de las nacionalidades, por eso se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, porque se reconoció a las nacionalidades como estados-nación y otros niveles de autonomía, etcétera. El problema que tenemos en la izquierda hoy es que no se logra entender la importancia del reconocimiento de la diversidad cultural y de la construcción de sociedades plurales y, como decimos en el libro, del Estado plurinacional. Y es un reclamo de toda América Latina, es decir, como sabemos, en el caso de Bolivia, pues fue el movimiento indígena el que encabezó todo un movimiento popular, social, que llevó al triunfo de Evo Morales y a la construcción de una constitución que crea un Estado plurinacional. En Ecuador, etcétera, los movimientos en América Latina han venido planteando cambios importantísimos de carácter hacia la izquierda, pues. Y sin embargo, la izquierda no logra entender la importancia de considerar como parte de su programa la cuestión de la diversidad y lo que esto implica. Porque reconocer el autogobierno de los pueblos, su autonomía, implica distribuir el poder. Y es lo que planteamos la izquierda. Yo creo que nos falta a la izquierda tener mucho más claro nuestro programa político. Es decir, con la crisis que hubo en los años 80 de la izquierda y sobre todo del socialismo, ahora nosotros debemos de replantearnos toda una serie de discusiones que quedaron atrás. Y una de ellas es la cuestión de la diversidad cultural, cómo abordarla, qué cambios profundos implican en nuestros países y que nos beneficiarían a todos, no solamente a los indígenas, sino nos beneficiarían a todos este reconocimiento de la diversidad. Y un poco es lo que se trata en el libro, es decir, hay un capítulo que habla de retomar el debate del Estado plurinacional y todo lo que esto implicaría, porque lo que plantea el Estado plurinacional es abordar el problema del Estado liberal capitalista y de su transformación, ¿no? Y eso lo han venido planteando los indígenas, o sea, cómo transformamos el Estado. Y es algo que a veces la izquierda lo ha dejado de lado. Parece como que pudiéramos quedarnos con ese Estado y no transformarlo. No, hay que transformarlo. Y es algo también que está planteando en México con la cuarta transformación. Es decir, queremos hacer una transformación profunda. ¿No? Cuando la derecha dice, es que quieren acabar con las instituciones, decimos no, y siempre lo dijo López Obrador, de sus instituciones queremos transformarlas, crear instituciones democráticas, porque las que tenemos son instituciones ya muy corrompidas, ineficientes, etcétera. Tenemos que reconstruir las instituciones, los fines, las funciones de estas instituciones. Es decir, replantearte el problema y construir algo diferente, nuevo. Nos vamos a ir a un corte, regresamos con Consuelo porque hay preguntas todavía pues en el micrófono y en el tintero. No se vayan. A mí desde el nombre me parece sugestivo, construir comunidad. Y bueno, construir comunidad significa regresar a la raíz de, ¿no? Donde está justamente esta parte que yo la visualizo cuando empecé a leer, visualizaba Oaxaca. En esta parte solidaria de la comunidad, donde hay una serie de elementos que la comunidad tiene que cuidar para el bien. Y a mí la palabra bien común que tú mencionas en una parte del libro, a mí la palabra bien común no me gusta, porque se ha mal utilizado por la derecha, ¿no? Mucho. Sin embargo, me parece que lo que pugnan las comunidades es por el bienestar de la sociedad,
de las familias y de su conjunto. Es esto un poco el planteamiento, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, lo que se viene planteando lo que le llaman el buen vivir. El buen vivir, ¿a esa me gusta más? Sí, exacto. Sí. A diferencia de también los liberales tienen su noción de buen vivir. Los liberales, que es la que nos han querido imponer y la que nos han impuesto. Pero lo que se plantea con la reconstrucción o construcción de comunidades del Estado plurinacional, pues es precisamente eso, es decir, lo que tú señalabas, para que la comunidad persista se requieren de principios solidarios, de cooperación, de colaboración, de que mi realización como individuo pasa por la realización de los demás, de la colectividad. A diferencia de las sociedades liberales, donde el individuo, lo que importa es la afirmación del individuo y que el individuo vea por sí mismo, y con el neoliberalismo todavía más, ¿no? Por eso vemos que desaparecen los estados de bienestar, etcétera, donde de alguna manera la sociedad, se planteaba que la sociedad tenía que hacerse cargo de toda la sociedad, ¿no? El neoliberalismo plantea todo lo contrario. Dice, no, cada individuo se tiene que resolver sus propias necesidades, ¿no? La sociedad no se tiene que hacer cargo. Y empieza todo el proceso de privatización de la educación, de la salud, etcétera, ¿no? Va acompañado, y que el individuo se la resuelva solo. Como pueda. ¿Y qué es lo que sucede? Pues es un incremento de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? De todo lo que hemos vivido. Entonces sí, la construcción de comunidad que tenemos que hacer ahora es replantearnos este asunto. Adrián, seguramente además este planteamiento viene justamente desde las comunidades indígenas, de las comunidades ancestrales. Tú sí te vas hace rato a Bolivia, bueno, todo lo que significa haber sido inca, todo en México, toda esta parte étnica, lo que significa tener pertenencia a ser yaqui, a ser zapoteca del istmo o de la montaña, en fin, toda esta construcción social de un concepto que nos da bienestar a todos, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Pero, y es ancestral, pero también es contemporáneo. Los indígenas no han permanecido igualitos. No, ha habido una evolución. Ha habido un cambio porque ellos siempre han formado parte del proceso histórico de nuestro país, no han estado al margen. Es que hay toda una visión de lo indígena como si hubiera estado al margen, no, forma parte de la nación y en este conflicto permanente de la nación de no reconocerlos y ellos de afirmar su identidad y querer seguir siendo ellos, que tienen el derecho a seguir siendo ellos, diferentes a nosotros y a todos los demás, ¿no? Entonces, pues sí, ahí ya se me olvidó. No, estamos conversando sobre la importancia de construir la construcción social de la comunidad, sí, y cómo esta construcción social de la comunidad va evolucionando, como tú dices, no son del pasado, están, pero tienen principios que son ancestrales, ¿no? Así es. Esa es la gran aportación, me parece. Y también la que tengan la propiedad colectiva es muy importante para el mantenimiento de la colectividad, ¿eh? Claro, porque beneficia a todos. A todos, cuando, bueno, hay comunidades que también tienen propiedades particulares, pero con la reforma salinista al 27 constitucional, que rompe las protecciones a la propiedad colectiva, ejidal y comunal, y permite la privatización y mercantilización de la propiedad ejidal y comunal, empieza también un proceso de individualización de los indígenas y un proceso de desmantelamiento de lo colectivo, de lo comunitario. Fíjate que estás diciendo eso, y Adrián, que es un gran cinéfilo, me acuerdo de una película que se llama Cascabel, que es una película mexicana y que tiene que ver justamente con la desintegración de las comunidades lacandonas, que se les crean necesidades, ¿no? O sea, no importa que no tengan que comer, pero alguien le crea la necesidad de tener un Rolex. Eso es importante para la comunidad, pues ahí que se está rompiendo justamente con esta concepción capitalista. Bueno,
digo yo, como todos, también queremos tener acceso a todas las nuevas tecnologías, y los indígenas obviamente tienen todo el derecho. Eso por no tener todos los indígenas ya ahorita usan un teléfono celular y se comunican súper bien, y comunican sus programas, sus ideas por WhatsApp, por YouTube, etcétera. Es decir, a veces creemos que si los indígenas adoptan la tecnología de la que todos nos estamos beneficiando, dejarían de ser indígenas. No, ellos la usan y también la pueden usar para beneficio de su propia identidad, comunidad, colectividad. Y ahí yo le invitaría a la audiencia que viera esta película, que yo ya me acuerdo que me marcó, tenía 11 años cuando la vi, pero efectivamente tienen derecho a tener estos tenis, estos relojes, sí, pero no a cambio de que se les despoja de las tierras, no a cambio de vender su patrimonio, y lo que les da un bienestar a la colectividad, ¿no? Es cierto, así es lo que está pasando, y hay en la Ciudad de México lo vemos, una gran presión de las inmobiliarias por hacerse de tierras de los pueblos, y esta lucha de los pueblos de mantener su territorialidad, pero algunos de los miembros se ven tentados a vender, y entonces ahí es esa lucha, todo el conflicto interno. Oye, pues Consuelo, vente otra vez, ¿no? Sí. Vente otra vez y platica con nosotros, no solamente de esta edición, tienes varios premios que llaman la atención, y bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Qué se podría hacer con todos estos conceptos en la 4T? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas.